Buenos días, jóvenes, para la actividad correspondiente a la semana número 12 en el electivo de Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales. Vamos a incorporar lo que es una investigación documental ya a nuestro relato personal creado en la actividad anterior, con el fin de poder crear nuestro guión, ¿cierto? Y además vamos a ir agregando información relevante con respecto a la temática a tratar. Ya, recuerden que su guión debía basarse sobre los cambios producidos en esta pandemia, presentarnos sus sentimientos más profundos sobre el confinamiento, la falta de asistir al colegio, los cambios relacionados a su manera de vivir y la relación con sus padres. ¿Ya? Entonces agregaremos esta investigación documental para completar ese trabajo realizado en la actividad anterior, en donde ustedes tendrán que recolectar datos relevantes a través de distintas fuentes existentes. Para esto vamos a comenzar aclarando qué es una investigación documental. También es llamada investigación bibliográfica. Es el estudio que busca obtener mayor información extrayendo contenidos de otras fuentes, seleccionar esta información necesaria, compilar los datos con el fin de reunir en una misma obra, ¿cierto?, partes o extractos procedentes de otros libros o documentos o de las distintas fuentes de información. Vamos a organizar y preparar la mayor cantidad de información o de detalles necesarios para el desarrollo, luego interpretar y analizar esta información sobre nuestro objeto de estudio. ¿Ya? Este objeto de estudio, recuerden que es con la temática del COVID-19. ¿Ya? Entonces vamos a investigar en fuentes documentales tales como libros, documentos de archivo, registros audiovisuales, entre otros medios que podamos obtener en Internet. ¿De qué manera nos ayuda la producción en la producción del documental? Nos va a ayudar a obtener datos a partir de la revisión de documentos, poder organizar todos estos datos recolectados de una manera coherente. Además, nos permite redescubrir o interpretar diferentes aspectos de nuestro tema a trabajar. De la misma manera, nos sugiere nuevas perspectivas o teorías de análisis a partir de la información obtenida. Además, requiere la capacidad de síntesis, deducción y análisis por parte de ustedes. Esto nos va a brindar o nos va a ayudar a tener una mayor solidez y consistencia en nuestro relato personal. Además que podremos dar un enfoque mucho más completo a todo lo que estamos viviendo a nivel mundial con respecto a esta crisis sanitaria. Para partir, es necesario definir qué es una fuente de investigación. ¿Ya? Existen dos tipos de fuentes, tanto las primarias, que son entrevistas, noticias, documentos originales. Estos los podemos encontrar en distintos canales de noticias que tienen páginas de internet. ¿Ya? La idea es que podamos buscar información a nivel mundial, ¿cierto? Que tenga relevancia o que sea importante en esta crisis sanitaria. Ya vamos a encontrar también fuentes secundarias, que son enciclopedias, revisión de resúmenes bibliográficos. Fuentes primarias y secundarias son igualmente válidas, ¿ya? Y son elegidas dependiendo del énfasis que nosotros queramos proponer a nuestra investigación. Ya, tanto las fuentes de investigación primarias como secundarias están referidas a los distintos tipos de documento según sea el caso. Tenemos documentación impresa, que se compone de libros, tesis de grado,
publicaciones periodísticas o documentos de archivo. En este caso, si es que en sus casas habitualmente compran diario o periódicos, podríamos utilizar la información que aparece en estas documentación impresa. De otro modo, tenemos la documentación gráfica, ya que serían fotografías, mapas, ¿cierto?, de cómo ha ido evolucionando esta enfermedad a nivel mundial, diversos esquemas o infografías. Tenemos documentos audiovisuales, que son los registros de video, grabaciones de audio, películas, documentales, entre otros. Además, tenemos los documentos electrónicos, ya que yo creo que aquí se va a basar principalmente nuestra investigación, que son todos los documentos digitalizados o los que podemos encontrar en diversos blogs o información en redes sociales. La idea es que sean de fuentes confiables. Recuerden que además tendremos que agregar la bibliografía de donde obtuvimos toda esta información. La investigación informativa es lo mismo que una información documental, ¿ya? Es aquella que pretende informar todo lo que nos afecta o nos interesa de un tema en específico. Esta investigación describe el objeto de estudio en todos sus detalles y se encarga de ordenar y sistematizar la información disponible en un cuerpo coherente de ideas. Suele distinguirse por la forma de organizar la información y todos los elementos extraídos que nos puedan aportar nuevos enfoques, ¿cierto?, a nuestro documental. La investigación documental es una estrategia sistemática de observar, reflexionar sobre una realidad teórica, o sea, toda la información que nosotros podamos ver, con la realidad empírica, valiéndose de diferentes tipos de documentos. A través de esta investigación se presentan datos e informativos o se interpreta cualquier tema de la ciencia. En este caso, nuestra investigación documental se realizará de manera teórica buscando fuentes o información en Internet y vamos a agregársela a nuestro relato personal, que esto sería lo empírico, lo que ustedes están viviendo al interior de sus hogares. Por eso la primera etapa en este proceso de la grabación del documental era crear su relato personal, ¿ya? Para llegar a esta investigación hay que utilizar distintos métodos e instrumentos que tienen como tratado el desarrollar este tema, ¿cierto? Además, vamos a realizar la investigación documental, debemos tener claras las características, el objetivo a investigar y la metodología que vamos a utilizar. Las características principales de la investigación documental se basan en la recolección de datos y de la información necesaria, ¿cierto? Una vez que tenemos todos los datos recolectados, todos los que nos servirá para realizar esta investigación, vamos a seleccionar los datos más relevantes y la información necesaria para agregar a nuestro documental. Además, en la última parte vamos a analizar y presentar la información obtenida. El uso de datos habla principalmente de la información concreta sobre los distintos hechos. Son los elementos que nos permiten estudiar, analizar y conocerlos de manera concreta. Los datos son símbolos representados ya a través de letras, puntos, coma, pero principalmente nos vamos a enfocar en los datos mediante los usos de gráficos de barra, ¿ya? O no necesariamente de barra, sino que los distintos gráficos que hemos ido encontrando o que nos han ido presentando en la televisión, ¿cierto? Como han subido la cantidad de contagiados, quizás el contraste con otros países, etcétera. Cualquier información relevante nos servirá para agregar a nuestro documental. La información
es el conjunto de datos relacionados de manera lógica que nos transmite el mensaje. Este mensaje tiene un significado, ¿cierto? Eso depende también del enfoque que nosotros queramos dar a nuestro documental. La comunicación o adquisición de estos conocimientos nos permiten ampliar o precisar los datos que vamos encontrando sobre nuestro tema a investigar. La recopilación de los documentos es el material físico que contiene toda la información. Ya puede ser impresa, puede ser mediante audiovisuales, ¿cierto? Grabada o almacenada. La idea es que nos presenten el hecho o el fenómeno del cual nosotros estamos investigando y del cual nosotros vamos a crear nuestra especie de documental personal. La metodología de investigación sugerida es la elección del tema. Esa primera parte ya la tenemos vista, ¿cierto? Porque es el tema que les impuse, que sería el del COVID-19. Van a comenzar a recolectar información en distintas fuentes, identificar las principales ideas sobre este tema, elaborando un esquema de trabajo para luego ampliar el material sobre este tema. Una vez que tengamos eso, vamos a organizar y revisar nuestro plan de trabajo. Luego vamos a comenzar, ¿cierto? Reuniendo toda la bibliografía necesaria, haremos una conclusión de lo que ha afectado nuestro tema a nivel mundial, ¿cierto? Para luego generar nuestra redacción final. La investigación documental es entonces el proceso de búsqueda de información en diversas fuentes. Esta investigación documental se divide en la documentación, que sería la recolección, ¿cierto?, de las distintas informaciones necesarias, luego seleccionar los datos o las noticias más impactantes, analizar toda la información recopilada y presentamos los resultados, ¿cierto? El procedimiento lógico y mental es el análisis, la síntesis de esta información y nuestra deducción personal de qué va a ocurrir con todo este tema de la enfermedad, para luego llegar a nuestro proceso de abstracción, que es generalizar la base de nuestra investigación. Entonces, para la actividad de esta semana vamos a agregar el documental, o sea, el análisis documental para completar el relato de nuestro documental. Vamos a agregar datos e información relevante mediante la realización de nuestra investigación con el fin de completar el guión realizado en la actividad anterior. En esta actividad van a recolectar documentos a través de fuentes confiables. Por otra parte, el guión creado por ustedes debe ser personal, por ende es subjetivo, en donde van a expresar la experiencia, su experiencia personal con respecto a los cambios producidos durante estas semanas de emergencia sanitaria. En estos tiempos de pandemia, vamos a presentar nuestros sentimientos más profundos sobre el confinamiento, las distintas aristas que ha ocasionado todo esto. Recuerden que el fin de la investigación documental y su creación del relato personal es para poder crear un documental. ¿Qué era un documental? Es un género cinematográfico basado en el uso de imágenes reales previamente documentadas. Es por eso la importancia ¿cómo se llama? Del análisis documental. Vamos a construir nuestra historia recordando que el tema a trabajar va a ser el COVID-19.
Espero que puedan revisar nuevamente el video de la clase anterior para aclarar las dudas con respecto a lo que es un documental, los fines, ¿cierto?, que promueve, y además agregar nuestra información o nuestra investigación documental. Espero que les guste la actividad y nos vemos en un próximo video.